Dios les bendiga. Vamos a comenzar con el mensaje de esta mañana. Ya sea que usted lo vea en vivo o después reproducido por YouTube. También para todas las personas que se conectan desde Facebook. Estamos transmitiendo desde nuestro canal de YouTube también. Si quieren ahí en un comentario, si me ayudan a ponerlo en un comentario de la transmisión de Facebook, el canal que pueden visitar de YouTube se va a subir yo creo que en la noche, la predicación de hoy estará disponible por la noche. Ya si usted lo ve en vivo también, pero tiene mejor calidad de audio ya en YouTube que en vivo. Pero bueno, vamos a comenzar con la palabra. Vamos a estar estudiando el día de hoy la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué estudiar la parábola de las 10 vírgenes? Bueno, porque en primer lugar, aquí tú puedes ver, es Mateo capítulo 25. Si tú ves, las palabras de Cristo están en rojo, y si tú miras tu Biblia y las palabras de Cristo están en rojo en tu Biblia, vas a ver que prácticamente todas las páginas, o sea, todas las dos hojas de la Biblia, cuando las abres en esta parte, están en rojo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía mucho que hablar en esta oportunidad. Casi estamos llegando al final de la vida de Jesús en este pasaje. Mateo tiene alrededor de 28, son 28 capítulos que tiene Mateo. Entonces, cuando estamos en el capítulo 25, prácticamente estamos a un punto de que Jesús llegue a dar su vida por nosotros, ¿verdad? O sea, ya casi está a punto de morir Jesús en este momento. Incluso aquí la Biblia que yo tengo nos dice que la fecha aproximada de este capítulo es después de Cristo, el año 33. Jesús murió a los 33 años de edad. O sea, ya no hay más años en la vida de Cristo. Es en el último momento que Jesús estuvo en esta tierra, habla precisamente de esto. Y Mateo capítulo 24 se dedica a Jesús a hablar acerca de las señales del fin. ¿Sí? O sea, dice la palabra que cuando salió del templo, en capítulo 24, dice, cuando salió Jesús, si quieres ponerlo, Mateo capítulo 24, verso 1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Fíjate que los discípulos, como diciendo, oye Jesús, mira el templo. Estamos hablando de que este es el templo de Salomón, el templo más grande que existía. O sea, el primer, por decirlo así, el primer templo, o lo primero que antes de que incluso existiera un templo, era un tabernáculo, que el tabernáculo de reunión pues, era una tienda, o sea, prácticamente una tienda de campaña que los israelitas montaban y desmontaban cuando iban por el desierto. Pero ya cuando existía el templo, pues los discípulos y todos los judíos se sentían orgullosos del templo. Hasta el día de hoy existe el muro de los lamentos, que el muro de los lamentos es lo único que quedó del templo, ¿sí? O sea, derribaron el templo, se cumplió la palabra de Jesús, al final Jesús les dice, ¿ves todo esto? No quedará piedra sobre piedra. O sea, él profetizó que el templo iba a ser destruido, ¿sí? Cuando se destruye el templo, bueno, antes de esto, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, los discípulos como pues presumiéndole a Jesús, oye Jesús, mira todo esto, mira todo lo que hay aquí, mira este gran edificio donde está dedicado a adorar a Dios, donde está dedicado a buscar a Dios, donde está el testimonio de Dios en la tierra. Y Jesús les dice, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sí? Entonces, cuando los discípulos escuchan esto, crea un gran impacto en su corazón, de tal manera que los mismos discípulos dicen, el mundo se va a acabar. O sea, si el testimonio de Dios en la tierra se termina, entonces el mundo se va a acabar. ¿Sí? Por eso dice en el verso 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, fíjate, los discípulos cuando ya escucharon esto de que se iba a terminar el templo de Dios, se iba a destruir,
Los discípulos, la primera pregunta que les surge a los discípulos inmediatamente es, ¿cuándo se va a acabar el mundo? O sea, ¿cómo es que se va a acabar el mundo, Jesús? Y dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nada os engañe. Y Jesús se dedica todo el capítulo 24 a estar hablando acerca de las señales del fin, de la segunda venida, de cómo será ese momento. Nos da muchos detalles acerca de cómo Jesús va a venir a esta tierra en la segunda oportunidad, de cómo va a ser el fin de los tiempos, y nos dice inclusive el ambiente espiritual y todas las cosas que van a suceder. Y en el capítulo 25 Jesús continúa hablando de esto. De hecho, él da como 3 mensajes adicionales. 1 es la parábola de las 10 vírgenes, 2 la parábola de los talentos y 3 el juicio de las naciones. O sea, 3 mensajes, 2 parábolas y al final termina con el juicio de las naciones. Cuando vemos 3 veces en la Biblia repetido, significa que se está confirmando esa palabra. O sea, te está diciendo que no hay manera de que haya una equivocación. Cuando se repiten 3 cosas en la Biblia, quiere decir que esto no hay falla, va a suceder. Cuando aquí estamos hablando nosotros el día de hoy acerca de la parábola de las 10 vírgenes, vamos a estudiar un poquito qué es lo que dijo Jesús acerca de esta parábola. Pero primero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad de abrir las Escrituras, Señor. Gracias porque podemos venir aquí, Señor, a abrir tu palabra, a estudiarla, a conocerte, a seguir más de cerca tus pisadas, Señor. Alúmbranos, háblanos, guíanos en esta mañana, Señor, y que sea tu Espíritu Santo completando todo lo que yo no puedo decir, Señor, todo lo que necesita directo al corazón llegar, ponlo tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a leer la parábola. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Si quieren, vamos a hacer la lectura como la hacemos luego generalmente. Un versículo y un versículo. Si quieren empezar, versículo 2 ustedes. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sí? Entonces vemos aquí la palabra, son 13 versículos que nos hablan acerca de esta parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí? Compara Jesús la vida cristiana con 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Generalmente cuando nos habla acerca del reino de los cielos, nos dice que nosotros somos la iglesia y la iglesia es representada como una mujer y que también la iglesia pues al final se va a casar con Jesús. Es las bodas del Cordero lo que conocemos nosotros. Aquí también la parábola nos está hablando acerca de una boda, pero aquí a diferencia de que la iglesia esté representada por una esposa que se está casando, o sea, por una novia que está casándose, aquí nos está hablando de 10 vírgenes. ¿Sí? O sea, prácticamente esto en la antigüedad se representaba como hoy en día las damas de honor, ¿sí? ¿Verdad? Se llama así. Las damas de honor serían como las 10 vírgenes, ¿no? O sea, las muchachas, las doncellas que acompañan a la novia
en el festejo. ¿Por qué sucede todo esto? ¿En qué contexto? Bueno, pues la idea aquí es que el novio tenía que ir a preparar la morada donde iban a vivir, ¿sí? O sea, donde ellos iban ya a residir. Por eso también Jesús le dice a sus discípulos, si me voy, pues me voy para prepararles morada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues así también se usaba en aquel tiempo. El esposo, antes de casarse, se iba, preparaba todo lo que él tenía que tener ya listo para recibir a la novia, o sea, para llevarse a la novia a vivir a un lugar, y entonces regresaba a poder ya casarse con la novia y a irse juntos. En ese tiempo, pues podía suceder muchas cosas. O sea, podía suceder que el esposo, pues tú sabes, en ese tiempo no había ni trenes, ni carros, ni nada. Entonces, pues el tiempo a veces se pasaba largo. O sea, tú podías decir, bueno, ya viene el esposo, sí, ya viene el esposo, pero ese ya viene, pues ya salió a lo mejor de donde él va a venir, pero no sabemos en qué momento exactamente vaya a llegar. O sea, puede llegar en un momento, puede llegar en otro, se le puede atravesar algo, puede tener una dificultad, puede tener un problema y no llegar exactamente a una hora determinada. Por eso se supone que las 10 vírgenes estaban esperando al esposo para recibirlos. Estaban como que a la puerta de la entrada del lugar donde iba a ser la boda, para ellas estar preparadas y recibir al esposo para que entraran y se gozaran en la boda. Entonces, aquí nos dice la palabra que estas vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas ellas se habían despedido del mundo para buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, todas nos dice la Biblia que eran vírgenes. Esto es muy importante, porque nos está hablando de que tenían una vida nueva. Nos está hablando de que estas mujeres no eran manchadas, no eran personas de una reputación cuestionable, no eran mujeres que estaban en el mundo, no eran mujeres pecadoras, no eran personas que practicaran las obras de la carne. O sea, si el día de hoy cualquiera de nosotros nos identificamos con una persona que no es nacida de nuevo, con una persona pecadora, con una persona que no estás caminando en el camino de Cristo, tú definitivamente no podrías ser considerado una virgen, ¿sí? O sea, no podríamos nosotros considerarnos, yo soy de esas vírgenes. No, tendrías que ser una persona, o tendríamos nosotros que identificarnos más bien con personas que han nacido de nuevo, personas que han conocido a Cristo, personas que tienen una comunión con Dios, personas que han pasado de muerte a vida, personas que han resucitado de la muerte del pecado para vivir en la vida nueva de Cristo. Es lo mínimo que pudiéramos pedir para que una persona pudiera llamarse virgen. Imagínate, cuando nosotros queremos decir, quiero irme con Dios, dice la Biblia que la novia sube como con un vestido blanco, sin mancha, sin arruga. Qué difícil, ¿no? O sea, poder nosotros decir, voy a ponerme una manta, una túnica, un vestido y que ni siquiera se me arrugue. Es muy difícil, muy complicado tener planchas el vestido, planchas tu camisa y al ratito pues ya traes arrugas, ¿no? Pero dice que la novia de Cristo sube con un vestido de lino fino y que sube ataviada y que no tiene mancha y no tiene arruga, ¿no? O sea, nos da la idea de que la iglesia de Dios es una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia preparada para recibir al esposo. Y cuando nos está hablando acerca de estas 10 vírgenes, nos dice algo impactante. Por ahí un predicador dice que es la parábola más aterradora del Nuevo Testamento, ¿sí? La parábola más aterradora del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nos está hablando aquí acerca de estas 10 vírgenes que están esperando al esposo, que representan la iglesia, que no tienen mancha, que no tienen arruga, que no han conocido varón, que son vírgenes. Todas ellas son vírgenes. Todas ellas tienen lámparas. Todas ellas tienen luz. Todas ellas dan luz. Pero al final nos dice que 5 de ellas, vamos al verso 2, 5 de ellas eran prudentes. ¿Y 5 qué? Insensatas. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras?
un solo detalle, si tú le quieres hablar de una manera. Un solo detalle las separa a unas de otras. Unas eran prudentes y las otras, ¿qué? Insensatas. ¿Qué significaría insensato? ¿Cómo lo podríamos traducir a nuestra lengua el día de hoy, a nuestra manera de hablar el día de hoy? ¿Cómo sería insensato? ¿Mande? No oigo. ¿Qué? No precavido. No precavido. Bueno, sí, muy bien, porque nos dice también que 5 eran prudentes, ¿sí? O sea, también podríamos decir imprudentes, ¿verdad? Pero sería casi decir lo mismo. Pero sí, podríamos decir, no eran precavidas. ¿Cómo? No eran precavidas. ¿Qué otra cosa pudiera ser insensato? Flojo, sí, también. Podríamos traducirlo a la luz de los actos que suceden en la parábola. Podremos también traducir como flojas, no precavidas. ¿Qué otra? No pensaban las cosas. Sí, muy bien. O sea, lo dejas todo al último como buen mexicano. Ahí vamos a apagar la luz antes de que dice fecha de corte día 30 y va a ser el 30. O va a ser 31, ¿no? O sea, ya se me pasó un día antes de que ya ves al señor que va pasando a checar para desconectar la luz y le pides la última oportunidad. O sea, somos personas por cultura que dejamos las cosas hasta el último, ¿sí? Hasta el último, del último, del último. Estamos pidiéndole permiso al maestro que nos deje hacer un trabajo extra para que nos suba la calificación, porque ya no pasamos el examen. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿por qué la palabra dice insensato? Insensato porque la sensatez es precisamente prevenir, pensar, meditar desde antes, oye, valorar también, o sea, no valora lo que es la necesidad, ¿sí? O sea, sensatez sería decir, oye, si esto se me puede llegar a caer, tengo que ponerle un soporte. ¿Sí? O sea, necesito poner algo aquí antes de que suceda un accidente. Eso es sensato, eso es prudente. Pero estas vírgenes tenían todo, eran vírgenes, tenían sus lámparas, estaban esperando al esposo, estaban en el lugar correcto. El único problema que estas mujeres tenían era que no eran sensatas, ¿sí? O sea, fueron imprudentes, fueron insensatas. Y nos dice aquí que por aquí Levítico 24:2, si quieres buscarlo, si no, aquí te lo leemos porque vamos a regresar al mismo pasaje, no se muevan de ese pasaje. Por aquí en la pantalla sí, búsquenmelo, es el tercer libro de la Biblia. Estamos Génesis, arriba, Levítico, ahí está. Levítico 24, verso 2. Génesis, Éxodo y luego Levítico. Dice, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Este es el olivo o es el tipo de aceite que nos está diciendo la Biblia en la parábola que necesitaban estas mujeres, ¿sí? O sea, ese es el tipo de aceite. ¿Cuál es el aceite? Dice el aceite puro de olivas machacadas. ¿Has visto el aceite de oliva, verdad? Hasta el día de hoy lo usamos, pero este aceite era especial porque ardía continuamente, era muy buen combustible para que una lámpara se mantuviera prendida. Y era tan buen combustible que las insensatas dijeron, con este que tengo la armo. O sea, con este contenedor que traigo, con este me sirve. Pero las prudentes, las que previeron, las que eran inteligentes, las que valoraron el riesgo, dijeron, no, mejor vamos a tener un extra, porque puede ser, no sabemos cuánto vaya a tardar el esposo. A lo mejor puede ser que suceda que no llegue rápido, que no llegue pronto, que tarde más tiempo y de repente pues podemos fallar. Mejor nos traemos un extra de combustible.
el aceite puro, ¿sí? De olivas. Para nosotros extraer el aceite de las olivas, necesitamos machacarlas, necesitamos exprimirlas muy bien para que salga ese tipo de aceite. No es algo sencillo, es algo un poco complicado y es algo un poco difícil de hacer, pero finalmente también hallamos la similitud con el huerto de Getsemaní. ¿Alguien sabe cómo se llama el huerto de Getsemaní? Donde estuvo Jesús la noche antes donde lo aprendieron, pues. Ese, ¿cómo se llama también? Getsemaní ¿eh? El huerto de los olivos, ¿verdad? O sea, era el huerto de los olivos, y de hecho Getsemaní viene de una palabra aramea que significa algo así como prensa, ¿sí? O sea, la prensa donde a los olivos los machacaban para sacar el aceite. ¿Por qué Jesús decide en un momento dado estar ahí y tomar la fortaleza que necesita de Dios para poder dar su vida por la humanidad? ¿Sí? Pareciera como algo coincidente la parte en donde Jesús se encuentra en un huerto, en un monte, en un lugar, en una parte relativa a los olivos, de donde podemos extraer el Getsemaní, donde se machaca y donde se puede agarrar ese aceite, ¿verdad? ¿Dónde podemos nosotros agarrar el aceite? ¿De dónde viene el aceite? ¿Qué es el aceite? Según las Escrituras. ¿Alguien sabe? ¿Qué podría significar el aceite? ¿Mande? En Jesús Dios. ¿No? Pregunto. O sea, sí, tiene que ver con Dios, pero ¿hay algo un poquito más específico? La oración. No, ¿qué? La unción, más cerca, sí. O sea, el aceite, muchas personas, no lo estoy sacando yo de mi revelación, muchas personas lo relacionan. Hay personas que lo han querido relacionar con obras positivas, pero yo no lo veo muy cercano a la verdad, sino más bien yo pienso, como muchas personas también piensan, que el aceite significa la presencia de Dios, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo en una persona, ¿sí? O sea, es muy directo poder pensar algo así. ¿Por qué? Porque finalmente eso es lo que le da cabida, o eso es lo que le da el combustible, lo que hace posible que tu lámpara esté encendida. O sea, que tu vida, que tu corazón tenga fuego, es la presencia de Dios. Por eso sí se acerca mucho a pensar en una unción, pero no solamente es una unción, sino es la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo que mora en mi corazón para poder yo tener esa luz que alumbra al mundo, ¿verdad? O sea, la lámpara, entonces podríamos pensar que es más como las obras que nosotros mostramos a los demás, o inclusive también yo podría pensar que la lámpara puede ser como dice el Salmo: lámpara a mis pies es tu palabra, ¿sí? O sea, y lumbrera a mi camino, dice. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros alumbrarnos para encontrar al esposo? ¿Cómo podríamos alumbrarnos para encontrar a Cristo en aquel momento cuando Él regrese? La palabra, ¿sí? Pero ¿quién nos puede alumbrar la palabra? ¿Algún buen predicador? ¿Alguna revelación de alguien? No, el Espíritu Santo, dice, el Espíritu aviva la palabra, el Espíritu da vida, el Espíritu vivifica, mas la letra mata, ¿sí? O sea, la letra te mata. Mucha letra, mucha Biblia, solo muerta, solamente interpretativa, libros. Si tú conocieras a los judíos ortodoxos y tú entras a uno de sus espacios de bibliotecas, no te acabas la vista solamente de ver la cantidad de libros. No, o sea, no los lees, sino solamente de ver la cantidad de libros que tienen. Y solamente todos esos libros están basados en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, la Torá. Ellos estudian letra por letra, versículo por versículo, se ponen a estar discutiendo, dedican días enteros. Hay personas que no trabajan, solamente se dedican a estudiar y solamente se dedican a hacer círculos de discusión, de debate, para saber qué significa un versículo de la Biblia. ¿Y cómo es posible
que no encuentren al Mesías. La letra mata, el espíritu vivifica, ¿sí? O sea, ¿qué necesitas para que tu lámpara alumbre? ¿Qué necesitas para que tu lámpara esté encendida? ¿Qué necesitas para que tus obras alumbren? Al espíritu, el aceite. La lámpara tiene que tener aceite. ¿El aceite de dónde lo podemos encontrar? ¿De dónde lo podemos agarrar? ¿De dónde lo podemos extraer? Del olivo. ¿A dónde tenemos que ir? Al huerto de los olivos, a Getsemaní, a donde Jesús estuvo. ¿Dónde pudo encontrar Jesús esa fortaleza para poder dar su vida por nosotros? ¿Dónde lo pudo hacer? ¿Cómo? En Dios. En la oración, exactamente. En la oración, dice la palabra, y a mí siempre me ha cautivado esa parte donde dicen, ¿cómo es posible que Jesús se haya ido a un tiro de piedra? O sea, un tiro de piedra, pues es algo lejito, no tengo el dato exacto, pero podríamos pensar unos 10 metros o una cosa más allá. O sea, un tiro de piedra, lo que agarras tú, avientas una piedra, es un tiro de piedra, ¿sí? No sé exactamente la medida, pero no es cerca, o sea, no es como que aquí al lado. Un tiro de piedra es metros adelante. ¿Cómo pudieron los discípulos escribir las palabras exactas que Jesús dijo? Sí, pero por otra cosa. O sea, sí, el Espíritu Santo inspiró la Biblia, pero ¿cómo es que se dieron cuenta? ¿Cómo es que supieron las palabras exactas que Jesús oró? Porque lo clamaba, porque se escuchaba, porque Jesús estaba, gritando, hablando de una manera en la cual ellos escuchaban la voz de Cristo. Ellos oían el clamor, que decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? O sea, ¿por qué lo escucharon? Pues porque obviamente Jesús estaba hablando de manera audible y de una manera en la que ellos podían escuchar. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros podemos entender que después dice también que vino ángeles y le servían, o sea, lo fortalecieron. Y dice que también él sudaba grandes gotas como gotas de sangre. ¿Por qué? Se ha explicado muchas veces que también Jesús en ese momento tenía una tanta tensión, tanto estrés en su vida, que las gotas de sudor, los vasos capilares se rompieron y empezó él a derramar sudor, pero era como sangre, mezclado con sangre, por el estrés tan grande en el que él estaba sometido en ese momento. Cuando él estaba ahí, los discípulos se dieron cuenta, y también se dieron cuenta de que los ángeles vinieron y lo ministraron. ¿Y por qué lo ministraron? Lo ministraron para darle fortaleza, para ayudarlo, para decirle, tú vas a ir y vas a dar tu vida y vas a poder, y vas a salvar a muchas personas. Y la voluntad del Padre se va a cumplir en tu vida. Ve adelante, ven fuerte, tú puedes. O sea, Jesús tomó esa fortaleza para poder dar su vida por nosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Jesús? Jesús nos está diciendo, en primer lugar, vamos de regreso a la parábola. Jesús nos está diciendo, Mateo 25, dice, versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas tomaron consigo, no tomaron consigo aceite, ¿sí? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, ¿sí? Luego, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí también tenemos que entender algo muy importante que va a suceder, ¿sí? O sea, algo muy importante porque estamos hablando precisamente acerca del fin del mundo, del fin de los tiempos. Creo que todos los cristianos a lo largo del tiempo siempre hemos coincidido en que todos los cristianos, en el momento en el que estamos viviendo, pensamos que es el último tiempo, ¿sí? O sea, no es algo nuevo. Los cristianos hace 100 años o hace 50 años pensaban lo mismo. Nosotros seguimos pensando lo mismo. ¿Por qué? Porque a eso nos está llamando Dios, a estar velando, a estar pendientes, a estar expectantes de que va a venir el tiempo en el cual
Jesús puede venir en cualquier hora. O sea, Jesús dijo, yo puedo venir a cualquier hora. Si el hombre supiera qué hora van a robar su casa, velaría y no sería minada su casa. Pero por cuanto el ladrón viene en el momento, en la hora y en el momento en el que no sabes, por eso entra a la casa y la roba, ¿sí? Entonces, nosotros siempre, tu mente siempre tiene que estar que hoy puede ser el último día de tu vida. Y a lo mejor personas van a decir, no, es que no se ha cumplido esto, es que no se ha cumplido el otro. Dios puede hacer que se cumplan las cosas en un instante, ¿sí? No te preocupes, no te aconsejo que seas una persona que siga mucho las señales, porque las señales se pueden cumplir en un instante y no te das cuenta y ya sucedió, ¿sí? O sea, no es tanto por eso, pero dice aquí algo que nos revela la situación espiritual y la situación que va a suceder cuando Jesús venga. Y tardándose el esposo, número uno, tardándose, ¿sí? O sea, dice la palabra que nosotros no debemos de tener el tiempo como tardanza, ¿sí? Algunos tienen por tardanza, pero ¿qué pasa? No es tardanza. Dios tiene paciencia y Dios quiere que la gente se convierta, se arrepienta, y por eso en su misericordia espera, para que uno más pueda entrar al reino de los cielos. Si Jesús hubiera venido el año pasado, ¿hubieras estado ahí? A lo mejor no. A lo mejor apenas recién te estás acercando a Cristo. Dios te dio la oportunidad de acercarte. Dios te dio la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios por ello, ¿sí? O sea, no es una tardanza, es una misericordia que Dios te está dando. Pero dice aquí algo muy importante: tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Sí? Eso es algo muy importante, porque finalmente nos damos cuenta que va a haber un momento en la historia en el que toda la iglesia va a llegar a un punto en el cual puede llegar a cabecear, ¿sí? O sea, a todos nos va a llegar a suceder ese momento en el cual pensamos, va a venir Cristo, va a venir Cristo, va a venir Cristo, va a venir Cristo, y estás pendiente, estás velando, estás orando, estás al tanto, sigues con los vestidos limpios, virgen, ¿sí? Pero llega un momento en el cual dice, en el día que no sepáis, en la hora que no esperáis, yo voy a venir. Y ese momento puede ser que todos, en un momento dado, podamos llegar a que nos den la sorpresa. Nos va a llegar una sorpresa. ¿Cuál es el común denominador hoy en día del mundo, de las cosas? Yo te diría, el mundo hoy en día no es muy agresivo, ¿sí? Porque sí, tiene cosas agresivas. Obviamente el diablo está atacando agresivamente, pero la estrategia que está utilizando el día de hoy el diablo es precisamente entretenernos, o sea, como adormecerte, ¿sí? O sea, darte como el diablo sabe que él no puede matar a la iglesia, porque dice Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. O sea, el diablo sabe que no nos puede destruir, pero sí nos puede dormir. O sea, sí nos puede entretener, sí nos puede quitar la atención de lo importante, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Pues hoy en día tienes tantas cosas que hacer, tantos pendientes que hacer, que todo te apunta a dejar precisamente la comunión con Dios, a dejar precisamente la oración, a dejar precisamente el estudio de la palabra. Dime cuántas cosas tienes que hacer aparte de leer la Biblia. Yo sé que cada uno de ustedes me daría una lista interminable de pendientes. Desde los que van a la escuela, me dirían, no, es que tengo clase de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Y me van a decir, y aparte tengo que hacer trabajos, y aparte tengo que hacer tareas, y aparte tengo que hacer exposiciones, y aparte estoy en un equipo de fútbol, y aparte estudio música, y aparte hago esto, y aparte hago esto, y aparte hago esto, y aparte hago esto. Si me platicas, lloro. O sea, sí, y a lo mejor un padre de familia, peor, me va a decir, no, pues tengo que trabajar. Y el lunes entro a tal hora, y el martes a tal hora, y termino a tal hora, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro. Y el ama de casa, pues peor también, porque pues tengo que ver por los niños, ir al súper, traer la despensa, que esto esté bien, que checar que lo otro, que los pagos de servicios, etcétera. O sea, tenemos tantas cosas que hacer, y cuando por fin encuentras un respiro, ahí está las redes sociales, decía el presidente, las benditas redes sociales, ahí están para atacarnos con todo el contenido que tienen para ti, ¿sí? Hoy en día hasta han tomado bebés que están dormidos y están así. ¿Sabes qué es eso? Pues el celular, ¿no?
Hoy en día ya no necesitas mucha inteligencia para estar en el celular, simplemente empiezas a hacer un scroll, ¿cómo se dice en español? ¿Cómo? Sí, o sea, deslizas con el dedo, ¡fum! Y en 15 segundos ya te dijeron una noticia, o en 5 segundos que duran los reels, te dan ya, pasó exactamente algo que tú querías, y si no te quieres molestar en darle con tu dedito, solitos se van cambiando. ¿Sí? O sea, ¿qué es eso? Pues es entretenimiento. Y no solamente eso, hay un montón de aplicaciones, montón de videos, montones de música, montones de cosas que hoy en día, deporte, es más, ya vienen las Olimpiadas para que todos nos empachemos, de que dices tú, no, que el fútbol siempre, no, ahora te voy a poner 150 diferentes disciplinas, no sé cuántas sean honestamente, pero ahí te ponen un montón y todo el día, para que veas, y ahora sigue esta, 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 y todas están bien, bien, te llaman la atención. Oye, pues vamos a ver cómo avienta el disco, oye, vamos a ver cómo juega el hockey, oye, vamos a ver cómo le hace esto con la pelota, oye, vamos a ver la natación, y dentro de la natación están los clavados de 10, de 15 metros, y luego vamos a ver los relevos, y vamos a ver el atletismo, y que van saltando, y que van haciendo, oye, un montón de cosas que no paras todo el día. No paras todo el día. ¿Qué se refiere a eso? ¿Qué está pasando el día de hoy? ¿Te están atacando con una pistola? No, nadie te va a atacar con una pistola por salir a predicar. Nadie te va a criticar por traer una Biblia en la mano. Hasta te pueden aplaudir. ¿Sí? Hasta te pueden dar becas en la escuela por decir que eres un joven que predica. Sí ha pasado. O sea, puedes hacer muchas cosas. El mundo te va a aplaudir hoy en día por ser cristiano. Toda la gente dice, ¡ay, qué bonito lo que hacen! ¿Sí? O sea, el mundo no está ahorita en contra de la iglesia. El mundo ahorita, ¿sabes qué está haciendo? Nos está adorando la píldora, como dicen. O sea, nos está tratando de dormir, nos está adormeciendo, nos está tratando de entretener. ¿Para qué? Para que poco a poco pierdas tus principios, poco a poco pierdas el piso, poco a poco pierdas el rumbo, y cuando ya te mecieron tanto que están como a un niño, ¿no? Lo estás meciendo, hasta que empieza a cerrar los ojitos y de repente, se quiere despertar y tranquilo. Y empieza a caer en un sueño tan grande y profundo que de ahí no te vas a despertar. ¿Sí? O sea, ¿por qué Jesús da esta parábola? ¿Quién me dice? O sea, para que estemos alerta, siempre pensando que va a ser el día que Jesús pues, va a llegar. O sea, no podemos ser insensatos de decir, no, pues al rato me ayudan, porque probablemente las insensatas dijeron, mentalmente, no sé, ¿verdad? Dijeron, pues de rato ellas que sí fueron, nos van a dar y nos van a compartir y también vamos a poder entrar. Pero, ¿dónde estuvo ahí tu tiempo de meditación? Realmente precipitarte y Claro, sí, o sea, realmente Jesús da esta parábola porque Él quiere advertir, ¿sí? O sea, Él quiere advertir. Es como si tú pudieras viajar en el tiempo y de repente dijeras, oye, veo que va a suceder una tragedia. Mañana va a llover de tal manera que se van a caer los cerros y la gente se va a morir. ¿Qué harías? Pues tratarías de decirle a la gente, ¿no? Oigan, salgan de sus casas, vayan por gasolina, porque van a necesitarla para sus autos, para salir, váyanse antes de la medianoche, recojan todo y lo que no puedan, no importa, agarren la carretera, vámonos todos. Tratarías de advertir, porque tú ya viste lo que va a suceder. Jesús ya sabe lo que va a suceder. Entonces, Él está tratando de advertir de alguna manera. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. La medianoche va a llegar. ¿Sí? O sea, número uno, vimos que todos en algún momento, por la misma circunstancia de lo que está diciendo Jesús, todos, tengas o no tengas aceite, cayeron en un momento de aletargamiento. O sea, como que se hizo larga la espera
Y de repente el factor sorpresa, cuando venga Cristo, va a estar presente. Siempre. De una u otra manera, siempre va a estar el factor sorpresa. Número 2, dice la medianoche. Llegó un punto que llegó la medianoche. La medianoche significa cuando cuando hay un cambio, ¿no? O sea, cambia un día al otro, se convierte de noche, se convierte ya a ser AM, ya empieza la mañana. Va a llegar un momento en el que va a suceder esto. Va a suceder, ahora sí, el momento en el que ya Jesús viene. Y entonces hay que salir a recibirle. Y dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, todas, no hubo una que no. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí también tenemos, o sea, de repente como que diríamos, esto no es una actitud cristiana, ¿no? O sea, porque Jesús dice, al que te pida, dale, ¿no? Pero después leí más. O sea, como que ellos también estaban pensando en que después se iban a quedar sin aceite. Bueno, aquí hay una razón, o sea, sí o sea, vemos así como que pareciera que estas vírgenes no fueron compartidas, pero aquí hay algo importante, o sea, como decimos, hay que poner atención a todo lo que nos dice la Biblia, ¿no? O sea, si Jesús lo está diciendo de esa manera es por una razón. ¿Cuál es la razón? Bueno, ¿qué dijimos que era el aceite? El Espíritu Santo, ¿sí? La presencia de Dios en tu vida. E inclusive podríamos decir y hablar acerca de una comunión íntima con Dios, ¿sí? O sea, la intimidad que tengo yo con Dios. ¿Por qué te puedes dar cuenta de esto? Porque al final, vamos para los siguientes versículos, cuando se termina, dice, para acá, dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no, ¿qué? Que no os conozco. ¿Cuál fue el reproche de Dios o de Jesús cuando estas mujeres fueron, según vinieron y ya tenían el aceite y ya van y tocan, interrumpen, porque ya están adentro en la boda, interrumpen y dicen que en el verso anterior, verso 11, dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ¿por qué dicen 2 veces Señor, Señor? Hay alrededor de 15 ocasiones en la Biblia que se repite que cuando una persona le habla a otra y le dice 2 veces su nombre, ¿sí? Y en todas ellas puedes notar que esto significa que hay una intimidad, que hay un conocimiento de la persona. Como cuando David le dice, Absalón, Absalón, hijo mío. Está hablando David a Absalón, está diciendo a su hijo. Se lo repite 2 veces. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice, Abraham, Abraham. ¿Sí? Porque lo conoce, porque lo quiere, porque hay una intimidad, una relación cercana entre ellos dos. Cuando dice aquí que las vírgenes diciendo, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor. ¿Por qué les dicen Señor, Señor? Porque quieren decir, yo sí traigo invitación, yo sí te conozco, yo estaba en la plaza y prediqué en tu nombre, yo en tu nombre hice milagros. Yo saqué demonios, yo te serví, yo iba a la iglesia, soy yo, el que me sentaba en la última fila, ese soy yo. Yo sí estuve en la iglesia, yo me bauticé, yo servía, yo estaba ahí en el comedor, yo estaba, Señor. Después vinieron también las otras, y dice el verso 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Cuál fue el reproche que le da Dios a las vírgenes insensatas? No te conozco, no estabas en mi presencia, no tenías el aceite, no fuiste a Getsemaní, no machacaste tu orgullo, no fuiste prudente, no te conozco, no te conozco. Y por eso precisamente se vuelve esta parábola la parábola más aterradora. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar siendo parte de la familia de Dios, pero imagínate que un día regresa Cristo y tú le tocas la puerta y te dice, apártate de mí,
hacedor de maldad, no te conozco. Sería lo peor que nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Sería lo más terrible, sería la cosa más horrible que te puedas imaginar. La peor pesadilla que pueda sucederte en la vida es que habiendo tú escogido el camino de Dios, habiendo tú hecho las obras de Dios, el día postrero, el día importante, Jesús te diga, yo no te conozco. ¿Sí? Yo no te conozco. Eso dice la palabra. Muchos, dice, pues me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Sí? Y dice también, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, aquí Jesús nos deja una advertencia, una santa advertencia para decirnos, verso 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velar. ¿Qué significa velar? Estar orando, conocer a Dios, conocer su palabra, ser prudente, ser sensato, ¿sí? Estamos en los últimos tiempos, de verdad. O sea, a lo mejor a veces no lo podemos enfatizar domingo a domingo, pero pudiera ser una predicación de todos los domingos, poder decir estas mismas palabras. Necesitamos orar, necesitamos velar, necesitamos estar pendientes, necesitamos darnos cuenta del tiempo que es el día de hoy. No porque no haya violencia, no quiere decir, contra los cristianos me refiero, violencia en el mundo sí hay, pero contra los cristianos, no porque no haya violencia quiere decir que no va a haber. Sí va a haber en un momento dado. Pero sabes, cuando todo se acabe, cuando se acabe el momento en el cual la gente nos mire, porque hoy en día me da mucho gusto y doy gloria a Dios de los servicios que podemos transmitir y de la cantidad de personas que nos miran a través del internet. Qué bueno que miren la predicación, qué bueno que nos escuchan, qué bueno que la palabra es predicada, pero es una profecía. La palabra de Dios dice que el evangelio será predicado en todas las naciones y entonces vendrá Dios. ¿Me entiendes? O sea, entonces vendrá el fin. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto que se difunde la palabra muy grandemente? Porque es una profecía, ¿sí? Pero va a llegar el momento en el cual las redes sociales se van a apagar. Va a llegar el momento en el que el gobierno nos va a prohibir reunirnos. Va a llegar el momento en el que el nombre de Cristo va a ser desechado. La gente no te va a querer, la gente te va a odiar, la gente te va a impedir trabajar si tú declaras que eres un hijo de Dios, que crees en Cristo Jesús. Ya no vas a poder comprar, no vas a poder vender, no vas a poder hacer transacciones en tu banco. Olvídate de tu cuenta y de lo que tienes ahí adentro. Olvídate de todo, ¿sí? ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Qué va a quedar de ti en ese momento? Muchos tropezarán, dice la palabra. Muchos tropezarán. El amor se enfriará. Muchos tropezarán. Sí, muchos van a tropezar. Pero tú vas a ser de esos que van a tropezar o vas a tener tu aceite en tu lámpara. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer en ese momento? En ese momento ya no te va a quedar nada. No va a quedar el báculo de caña que agarras. No va a quedar nada de eso. Va a quedar una sola cosa. Dios y tú. Dios y tú. Porque a lo mejor ni siquiera vas a tener contacto con otras personas que sean creyentes. Va a ser Dios y tú. Si tienes el aceite, si tienes el testimonio de Dios en tu vida, si Dios mora en tu corazón, entonces tienes un lugar firme en Cristo. Si no, entonces tu lámpara se apaga y te quedas en oscuridad. Y entonces cuando vayas a comprar y regreses, cuando quieras ir al camino y decir, ¿dónde está Dios? Entonces regresarás y te dirán, apártate, no eres bienvenido. ¿Sí? Dios nos manda, Dios quiere para nosotros el día de hoy que tengamos nuestras lámparas encendidas, que tengas el aceite. ¿Sí? Más allá de procurar otras cosas, acuérdate siempre la presencia de Dios en tu vida, el testimonio de Dios en tu persona, el Espíritu Santo morando en tu corazón. Es lo que tienes que procurar. Todo lo demás puede faltar. Puede faltar. Así como usted dice, o sea, que no debemos de esperar a que pase ese tiempo, no se puede contar con, sino ahorita mismo, porque no nos vamos a ir por obras.
Claro. Entonces, no porque vengamos a la iglesia o estés ayudando a los demás, va a ser así como vas a conocer a Dios, sino realmente estamos dejando atrás el pecado, las mentiras, estamos predicando el evangelio, o sea, le compartimos a las demás personas, lo estamos haciendo, estamos teniendo nuestra intimidad con Dios, porque si no es así, entonces ya desde aquí ya estamos fallando. Claro. Sin esperar a que llegue el tiempo de ya no vas a poder comprar cosas. Claro. Estamos haciendo eso. Claro, acuérdate que las vírgenes insensatas ya eran insensatas, ¿no? O sea, ya eran insensatas desde antes. La insensatez de las vírgenes se tuvo su máxima consecuencia cuando tocaron, ¿no? Pero ellas ya estaban perdidas desde antes. Desde que empezó la historia ya estaban perdidas. O sea, ya estaban condenadas, por decirlo así, a fracasar. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo las cosas con sensatez, porque no estaban realmente teniendo la protección del aceite en sus vidas, ¿sí? Entonces, realmente sí, tiene mucha razón lo que dice Marisol. O sea, si nosotros no vivimos la vida cristiana desde hoy, si no hacemos las obras de Cristo desde hoy, no esperes que cuando llegue el momento, es igual tomando ese ejemplo de los deportes olímpicos, si tú vas a correr los 100 metros y no te preparaste 4 años antes, no esperes a que llegue el día de la prueba y vayas por una hora de la casualidad a ganar. Es una preparación, es un tiempo que tienes que estar preparando. Entonces, la preparación empieza hoy, ¿sí? O sea, por eso decimos, tienes que vivir como que el último día de tu vida es hoy. Si Jesús viene hoy, ¿cómo me va a encontrar? Si Jesús viene hoy, mi lámpara tiene aceite, mi vida da testimonio, mis obras dan testimonio, conozco realmente a Cristo en la intimidad. Si no, es tiempo de volver, es tiempo de tomar ese camino. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición en esta palabra. Sabemos que tú bendices porque tú eres el que origina el mensaje, Señor. El mensaje viene de ti, no viene de un hombre, Señor. El mensaje es divino, el mensaje es de advertencia, el mensaje es de los tiempos del fin. El mensaje se tiene que dar, Señor. Por eso te pedimos que tú bendigas, Señor, a cada persona que escucha este mensaje, que podamos poner en nuestro corazón y poner por obra la palabra que hemos escuchado, Señor. Tú vienes pronto y vienes por una iglesia que es luz, por una iglesia que alumbra, por una iglesia que está libre, sin mancha, sin arruga. Padre, que seamos nosotros esa iglesia, Señor, que estemos en ese grupo de iglesia, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga. Estamos terminando el mensaje. Posteriormente lo subiremos a YouTube y en Facebook queda ya la transmisión en vivo. Que Dios les bendiga.